Compañeros, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Por motivos personales no los puedo acompañar en vivo en esta clase. Espero poder reintegrarme o integrarme, mejor dicho, más tarde. A mí me tocó hablar eh, de la nueva retórica, esta propuesta que tiene Caín Perelman respecto a cómo formular o la construcción de los argumentos de acuerdo a los distintos escenarios que puedan existir para dar a conocer, por ejemplo, la norma jurídica. Bueno, ¿quién fue Caín Perelman o Charles Perelman? Él nace en Polonia en 1912, tiene un doctorado en lógica y estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Bruselas. Esto es importante mencionarlo porque a través de esta presencia en la Universidad de Bruselas es como él logra consolidar lo que es el Grupo Bruselas. Caín Perelman por sí mismo es aristotélico, es decir, esa es la línea que sigue, pero su maestro fue el suizo Gonset. Gonset, a su vez, era parte del grupo de Zurich, donde también estuvo en su momento Caín Perelman. Eh, el argumento de Perelman es que la retórica se ha ido devaluando, por así decirlo, o se ha ido marginando a tal punto que, perdón, que se entiende como eh, la retórica se entiende como un ejercicio de persuasión que por su naturaleza resultara negativo o un ejercicio tedioso como tal. Ahorita vamos a platicar más de esto adelante, pero lo podemos relacionar a la vida diaria cuando te dicen es que tú eres muy político o tú eres muy retórico y que pudiera entenderse en una acepción negativa. El problema aquí está, dice, ha sufrido un desinterés, un desgaste y por lo tanto a lo mejor se puede considerar la retórica como dogmática, autoritaria, coercitiva y antidemocrática. Si partiéramos del esquema básico de la comunicación, la retórica se plantea en que existe un emisor, existe un mensaje, existe un receptor, pero no hay una retroalimentación. Y básicamente Alfonso Reyes, por ejemplo, la mencionaba como que se había ido al nivel del éxito en sentido personal sin la retroalimentación. La retórica se relacionaba para la década de los 50, tal vez con la mercadotecnia, había un libro que es el arte de hacer amigos e influir sobre ellos, eh, del éxito personal para la comunicación de ideas, pero ya no se hablaba de la construcción del lenguaje, se quedaba la retórica en, perdón, se quedaba en este arte de hablar con elocuencia y elegancia. Pero ¿qué era hablar con elocuencia y elegancia? Pues básicamente que dejaban de lado lo que planteaba Platón, de que la ética y la retórica deberían de ir en conjunto. ¿Esto por qué? Porque la, el mensaje tendrá que ver con las cualidades del orador y por lo tanto un orador deberá tener cierto margen de ideas, cierto espectro donde va a construir su mensaje, donde va a construir la norma como tal. Bueno, planteándose esto, es que Perlman, en conjunto con otra autora, pues con una autora, mejor dicho, plantea estas cuatro obras, que es Retórica y Filosofía, el Tratado de la Argumentación, que es con la obra en la que bueno, que se basó esta sección de la exposición, el campo de la argumentación y lógica jurídica nueva retórica, que está en el 76. Esta sí es una versión que se tiene, bueno, lo menciona el mismo libro como una traducción en español de Luis Díaz, creo que hay un error ahí, es Díaz Picasso. Eh, bueno, entonces necesitamos sacar la retórica de ese esquema solo del arte de hablar con elocuencia y elegancia y entraremos entonces al campo de la construcción de los argumentos. Están aquí. Bueno, y aquí está entonces los límites de la argumentación como tal basados en la obra de El Tratado de la Argumentación. Eh, estos 9 escenarios,
hay que partir primero de la idea de que los interlocutores reconocen la capacidad del otro para construir argumentos. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en una negociación o en una argumentación, una disertación, si un actor, ejemplo, si el emisor del mensaje no considera que el receptor tenga la autoridad de emitir una retroalimentación, difícilmente vamos a lograr hablar de retórica. Por lo tanto, el primer punto que menciona Perlman es hay que reconocer la capacidad del individuo o de individuo y de capacidad de diálogo que tiene la contraparte. Esto pudiera ser desde el binomio orador y auditorio. Si un orador decide ir a un auditorio, va a construir distintos escenarios, que lo veremos en el escenario 3, donde pudiera ser un orador que simplemente, un orador en un parlamento, que simplemente va a hablarle a sus correligionarios, o un orador que plantea que simplemente tiene que emitir un discurso, pero no espera ni la aceptación, ni la disertación, ni la retroalimentación del discurso. Y bueno, vamos entonces al primer escenario que tenemos aquí, demostración y argumentación, donde nos dice, lo une Perelman con la lógica. Dice, el ejercicio del diálogo, como tal, se fortalece o es robusto en función de la construcción de sus argumentos. Y los argumentos deberían de ser lógicos para que adquirieran el carácter de irrefutable como tal. Dice, si se da entonces el diálogo porque ninguno de los dos argumentos se aceptan, entonces ninguno de los dos interlocutores tiene la verdad. Es decir, aquel que pudiera tener o percibir que la verdad no sabe o no tiene la capacidad de la construcción del argumento y no puede demostrar algo que a sus ojos o a su perspectiva resultaría evidente. Pudiéramos dar el ejemplo, demostración y argumentación. Si en el caso de Ensenada no está nublado el día hoy, ustedes pueden salir y pueden observar que el cielo es azul. Y básicamente esta premisa sería irrefutable. ¿Por qué? Bueno, pues que es algo evidente. Bueno, dice Perlman, los argumentos deberían de ser evidentes. Si no son evidentes y dan pie a el debate, pues hay que revisar la lógica con la que se construyen los argumentos. Y esta lógica también yo lo relaciono un poco, por ejemplo, con el método Harvard de negociación. En la demostración y en la argumentación no solo se trata de convencer, es decir, no solo vamos a buscar, no solo se trata de yo tengo la razón, sino también del por qué quiero que estas personas, que este auditorio, conozca, por ejemplo, la norma jurídica y vea que tiene la razón como tal. Es decir, hay que dejar de negociar o de dialogar por intereses, por posiciones, y sí dialogar por intereses. Que básicamente el interés que observamos en estos nueve escenarios sería pues, esta parte de que la retórica como tal sea útil. Y no lo mencioné tal vez en diapositivas anteriores, pero cuando Perelman comienza con estas obras, bueno, no puedo aquí regresar, pero donde teníamos la tabla de las obras, él habla de un proceso de rehabilitación para la retórica. Es decir, hay que sacar la retórica de este esquema del arte de hablar con elegancia y elocuencia y llevar a la nueva retórica que nos habla de la construcción de los argumentos, la construcción del orador, del auditorio y de los escenarios. Pasamos al segundo escenario, que sería el contacto intelectual. Es importante que el orador conozca cuál es el campo de acción o el campo intelectual de su auditorio.
pudiéramos ver un ejemplo. Tal vez hablemos de alguna norma jurídica que menciona al Estado político con E mayúscula, y nuestro auditorio está integrado por ciudadanos comunes. Y entre los ciudadanos comunes exista quienes tienen nociones básicas de química y nos hablen del Estado, pero en el sentido del estado de las cosas, sólido, líquido y gaseoso. Y básicamente esta unidad, esta construcción de la unidad del lenguaje rompería una barrera importante en la argumentación, porque si no, el debate resultaría estéril y nos sentaríamos simplemente en el concepto de Estado y no en la difusión de la norma como tal. En el tercer escenario tenemos al orador y su auditorio, donde el orador debe de conocer el auditorio y debe saber cuál es la intención por la que va el orador, por la que va a presentar el discurso. Y aquí les decía, ejemplo, un parlamento, ¿no? Va el líder de la bancada de la oposición, sabe que no va a poder convencer a la mayoría, pero por lo tanto, pudiéramos pensar qué fin tiene subir a tribuna si en el proceso de las comisiones o del pleno sabemos que va a pasar la iniciativa o que vamos a perder la votación. El orador debe construir un objetivo y no necesariamente aquí la argumentación se trata de persuasión. No vamos a persuadir a la mayoría, pero sí vamos a tal vez reforzar una idea entre nuestros correligionarios. Tal vez sea un discurso de entender que no pasará esta iniciativa que se ha presentado en el Pleno, pero que vendrán nuevas oportunidades. Y esto tiene que ver también con el concepto de las democracias, ¿no? No tanto deliberativa, pero sí procedimentalmente hablaríamos primero que las democracias son para que las mayorías decidan, las minorías sean escuchadas, y creo que en este proceso donde las minorías sean escuchadas es donde el orador tiene campo a estos escenarios que se mencionan en este libro de Tratado de la Argumentación. Y bueno, por último, permitiría a las democracias que los ausentes se pudieran defender en el momento en que tuvieran acceso a la voz, o una representación como tal. Si esto lo llevamos a la democracia deliberativa, pues el simple ejercicio de que un legislador de oposición que no puede construir mayorías tome la tribuna es merecedor de construir argumentos lógicos. Algo curioso me recordó este escenario con el ejercicio de parlamento abierto, que es lo que estoy revisando. Básicamente vemos que el parlamento abierto es este ejercicio de invitar a expertos, a ciudadanos sobre un tema en particular, y lo que estoy buscando evaluar es la incidencia que tienen los argumentos expresados en seno del ejercicio de parlamento abierto contra la construcción de los dictámenes de las comisiones. Ya no hablemos de lo que se aprueba en el Pleno, sino lo estamos analizando a nivel de comisiones legislativas. Y bueno, creo que aquí tal vez falta un poco retomar esta nueva retórica que nos propone Perelman. Vemos el auditorio como construcción del orador, donde es el auditorio quien determina el tipo de orador que vamos a requerir. Y en consecuencia, nos vamos al siguiente escenario, que es la adaptación del orador al auditorio, porque si el orador mantiene esta barrera de no somos similares, pues no va a poder generar una buena argumentación y podrá ser un excelente ejercicio de declamación, pero no un ejercicio de argumentar y menos de persuadir o de convencer. Hay una manera de persuadir o de convencer. Tenemos luego presente el auditorio universal, que es pues, básicamente construir un mensaje donde llegue hacia todos los ciudadanos. Esto también lo relaciono, por ejemplo, con el desconocimiento de la norma no te exime de responsabilidad. ¿Qué tan universal? No digo que el derecho deje de ser técnico, pero ¿qué tan universal debe ser la construcción del argumento de la norma para que la sociedad democrática pueda sentir o pueda percibir que la norma como tal beneficia a esta convivencia en sociedad y no que sea debatida o cuestionada en estos espacios públicos de deliberación? No me refiero a una norma que busque detener libertades tal vez en el sentido autoritario,
pero les doy un ejemplo, ¿no? A nivel de reglamentos, en Ensenada tenemos, por ejemplo, el detenerse en los altos, ¿no? Los altos de disco, las señales de tránsito. La primera lógica es por obligación del Estado mexicano, específicamente en los municipios, ¿no? Hay que detenerse porque nos lo pide el reglamento. Pero si nos fuéramos a un argumento distinto, sería hay que detenernos porque no queremos tener un accidente. O hay que detenernos porque existe la posibilidad de que causemos un accidente. Si hiciéramos un ejercicio de cuestionamiento, por ejemplo, en la construcción de los argumentos, le podríamos preguntar a las personas cuántas de nosotros nos hemos pasado un alto. Y tal vez la mayoría de nosotros, si es de redacción libre, hablaríamos de que hemos hecho un semialto como tal, ¿no? O justificaremos que volteé a ambos lados, que tuve precaución y que por lo tanto no generé o no causé un daño. Pero si le preguntáramos, si cambiáramos la pregunta a decirles, ¿usted el día de hoy desea tener un accidente? Es probable que la mayoría nos conteste que no. Y habría que construir entonces bajo esta lógica un argumento de que el pasarse un alto pudiera ser un símil a querer tener un accidente. Hay argumentaciones o disertaciones uno a uno, como el único oyente, y cerré con este noveno escenario con la deliberación con uno mismo. Realmente, ¿qué tanto construimos nuestros argumentos antes de hablar como tal? Y esto fue lo que me llamó la atención de esta nueva retórica que nos habla Perelman, ¿no? De esta rehabilitación de la retórica. Por lo tanto, la propuesta de Perelman nos dice es estudiar las herramientas que tenemos para tomar decisiones basado en valores y no en esta visión dicotómica de si es verdadero o falso, si es blanco o negro. ¿Por qué? Pues porque eso lo único que hace es polariza el diálogo. Entramos nuevamente a diálogos por posiciones y no por intereses, y lo que buscamos es que existan argumentos comunes. Perelman nos propone entonces que que nos alejemos de la rama de la retórica clásica aristotélica, pero, mejor dicho, que nos reconciliemos como tal con esta parte para que tengamos razonamientos dialécticos y analíticos, es decir, que exista, si bien pueden existir contradicciones en los argumentos y en los diálogos, en la retórica como tal, exista pues exista esta lógica en ellos. Me recuerda, hay una contradicción por ahí que luego te preguntan, por ejemplo, ¿el ser superior es todopoderoso? Sí. El ser superior, como es todopoderoso, se puede destruir a sí mismo. Y aquí básicamente cae en una doble negación. ¿Por qué? Porque dijeras, si es todopoderoso y se puede destruir a sí mismo, entonces no es todopoderoso. Porque hay algo más que lo destruye. Y asimismo, si él se destruye, tampoco es todopoderoso porque tiene la capacidad si no se destruye, no puede todo. Y si se destruye, asimismo es que tampoco puede detener que lo destruyan. Básicamente nos lleva a una doble contradicción. Y dice, cuando la lógica formal es la lógica de la demostración, la informal se convierte en la de la argumentación. Y es cuanto por mi parte. Les agradezco su atención y nuevamente les ofrezco una disculpa por tener que hacerlo de esta manera. Nos vemos pronto.